La restauración de Israel. Uno de los aspectos más importantes que no podemos pasar por alto es el papel fundamental de la nación de Israel en las profecías del fin. Ya que de la buena comprensión de este asunto dependerá, en gran medida, que entendamos o no todos los temas que hemos venido tratando y los que veremos más adelante. Aunque creo que ya he ido dando pistas sobre esto en las páginas anteriores, en este capítulo estudiaremos a profundidad todas las profecías relacionadas con Israel para el tiempo del fin. Para ello, vamos a estudiar la visión de las 70 semanas, narrada en el capítulo 9 del libro del profeta Daniel. Al revisar el contexto de ese pasaje, podemos ver que, en aquel momento, Daniel se encontraba cautivo en Babilonia junto con millones de hermanos judíos que habían sido llevados allí por Nabucodonosor, quien destruyó Jerusalén como juicio de Dios por la desobediencia del pueblo. Sin embargo, maravillosamente, ya Dios había anunciado, a través de profetas como Jeremías, que el tiempo de cautiverio duraría solo 70 años, Jeremías 29, 10-11. Por lo cual, cuando Daniel notó que ya estaba cerca de cumplirse ese tiempo, se dispuso a buscar a Dios en oración e interceder por la restauración de su pueblo, confesando primeramente todo el pecado de su nación. Pero de repente, sucede lo siguiente: aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. Daniel 9, 20-23. Presta atención a las palabras que el ángel Gabriel está a punto de decirle a Daniel, porque, aunque él estaba clamando únicamente por la restauración de Jerusalén, el ángel le revela todo el plan eterno de Dios para esta nación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 24-27. Esta profecía merece que la estudiemos a profundidad, porque insisto en que de la buena comprensión de ella dependerá la correcta interpretación de muchas de las profecías de Apocalipsis. Primeramente, el ángel le dice a Daniel que el plan de Dios para su pueblo, Israel, estaba trazado en un plazo de 70 semanas. Es evidente que se refiere a semanas de años, porque en 490 días no se podría ejecutar todo el plan divino que el contexto profético revela. En realidad, las 70 semanas de años comprenden un periodo de 490 años en total, desde que la orden de restaurar Jerusalén fue dada hasta la segunda venida visible de Cristo y el milenio. Ahora bien, es llamativo que el ángel divide estas 70 semanas de años en partes, algo que es muy importante comprender, ya que habla de 7 semanas y de 62 semanas, lo cual da un total de 69 semanas que habría desde la orden de restauración hasta la llegada del Mesías. Al estudiar la historia bíblica, sabemos que desde el año 444 a.C., cuando Artajerjes firmó el edicto que autorizaba que la ciudad de Jerusalén fuera reconstruida, Nehemías 2, 1, 8, hasta que se lograra la reedificación total, transcurrieron, según los historiadores, 49 años,
lo cual comprende el primer periodo de 7 semanas sobre las que el ángel le profetizó a Daniel. Luego, desde que fue terminada Jerusalén hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén transcurrieron 434 años según el calendario hebreo, lo que comprende la segunda etapa de 62 semanas. Resumiendo, desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta la finalización de la misma hubo 7 semanas o 49 años, y desde aquel momento hasta la aparición de Cristo Jesús como Mesías y su muerte hubo 62 semanas más, o sea, 434 años, para un total de 69 semanas. Sin embargo, es evidente que falta una última semana para completar las 70 semanas de las cuales el ángel profetizó. Soy consciente de que hay hermanos que tratan de mirar hacia la historia para aplicar esta última semana de alguna manera a los eventos que sucedieron después de la muerte de Jesús. Pero le confieso que al escuchar sus argumentos siempre quedo insatisfecho, porque no veo explicación o dato histórico alguno que compruebe con evidencias irrefutables que esta última semana de años se cumplió en algún momento en Israel. Por lo tanto, la única explicación que muchos vemos posible es que esos 7 años estén reservados para el tiempo escatológico del fin. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en primer lugar, note que el ángel le dice a Daniel que al final de esas 70 semanas habría un reino de justicia para Israel, sin pecado ni transgresión, donde el Mesías sería ungido como rey. Daniel 9:24. Se establece, por lo tanto, que cuando se cumplieran las 70 semanas, como resultado habrían acontecido estas cosas tan hermosas que vemos en el pasaje. La pausa profética entonces, ¿qué pasó con esa última semana? ¿Por qué no se cumplió inmediatamente después de la muerte de Cristo? La respuesta es que, al analizar los escritos neotestamentarios, podemos reconocer que después de la muerte del Señor se abrió una pausa profética, un lapso de tiempo indefinido, a fin de dar lugar a la gracia de Dios para los gentiles. No obstante, cuando se consuma ese tiempo, entonces el Señor reanudará el plan con Israel, dando inicio a esa última semana de años que falta. Permítame brindarle algunos pasajes que demuestran de alguna manera esta pausa profética de la cual les estoy hablando. En primer lugar, el Evangelio de Juan, sin duda alguna el más teológico de los 4 evangelios, comienza su primer capítulo hablando sobre el Verbo que se hizo carne y vino al mundo, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:11-13. En este pasaje, lo suyo, se refiere a la nación de Israel, ya que fue a ellos que se les dio la promesa. A través de todo el Antiguo Testamento vemos que la promesa de un Salvador no fue dada a ninguna otra nación o cultura, sino solo a Israel. Por esto, cuando una mujer cananea de sangre y nación gentil vino ante Jesús rogándole que salvase a su hija que estaba endemoniada, él le respondió diciendo, «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15:24. Luego añadió, «No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos». Mateo 15:26. Y aunque sabemos que después el Señor tuvo misericordia de ella, Él estaba estableciendo con sus palabras esta gran verdad, que había venido primero a Israel. Dios no podía quebrantar la promesa que le había hecho a Israel. No obstante, qué grande es saber que en la gran sabiduría de Dios, Él ya había diseñado un plan hermoso para salvar también a los gentiles de todas las naciones y culturas. Porque aún desde antaño vemos en las Escrituras diversas señales de que un día la salvación se abriría para toda la humanidad. Por ejemplo, Dios le dijo a Abraham, «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». Génesis 22:18. Evidentemente, la simiente de la cual se habla es Cristo. También vemos que en la genealogía de Jesús hubo mujeres gentiles como Rahab y Ruth, que fueron la tatarabuela y la bisabuela del rey David, de quien vino Cristo según la carne. Sin embargo, a fin de poder salvar a los gentiles, Dios tuvo que permitir que los judíos lo rechazaran y fueran endurecidos para entonces abrir la puerta de salvación a todas las naciones.
Y fue así como Dios, con el rechazo de Israel al Mesías, abrió la oportunidad de salvación para todo aquel que cree, independientemente de su nación o cultura, y puso en pausa su plan profético con Israel. Por eso, Jesús les dijo a los judíos, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas 21-24. En Romanos 11, el apóstol Pablo también hizo una exposición poderosa sobre esta gran verdad: lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos por su transgresión. Vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Romanos 11:7, 11, 25, 31-32. Lo que Pablo está argumentando aquí es la revelación profunda que él había recibido sobre cómo Dios había permitido que Israel fuera endurecido para que los gentiles fueran salvos. Por eso, mientras está escribiendo, se emociona y dice: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén». Romanos 11, 33-36. La restauración de Israel. Sin embargo, no podemos ignorar que, aunque Dios permitió que Israel fuera endurecido, aún así hay un plan para restaurarlos. Por lo cual, el apóstol Pablo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Romanos 11:1, 25-27. El endurecimiento de Israel fue, en parte, porque no todos los israelitas fueron endurecidos, sino que hubo un remanente que sí le creyó al Mesías, y además, porque el endurecimiento no será para siempre. Cuando suceda el rapto, dando por terminado el tiempo de gracia de Dios para los gentiles, entonces se reanudará la profecía sobre Israel para restaurarlo, y dará inicio la última semana de Daniel. El fuego de la prueba. No obstante, antes de que Israel pueda ser restaurado y reconozca a Jesucristo, Dios los pasará por el fuego de la persecución para ser purificados, pues el mismo anticristo que antes los habrá engañado se volverá en contra de ellos a la mitad de la tribulación y los perseguirá. Por esto, en el capítulo 12 del libro de Daniel dice: será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Daniel 12:1, 6-7, 11. El anticristo entrará en el templo y se sentará en el trono, proclamando que él es el Dios al cual deben adorar, profanando así aquel lugar. Además, romperá el pacto que había hecho para proteger a Israel de sus enemigos, por lo que los judíos se darán cuenta de que han sido engañados y tendrán que huir, como Jesús mismo profetizó. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Mateo 24, 15-16.
Todo ese engaño será permitido por Dios para que vean que no hay otro Dios fuera de Él. En ese día habrá gran angustia para Israel, pues se verá como un pequeño país asediado por todas las naciones, y se cumplirá lo que Jeremías profetizó cuando dijo, cuán grande es aquel día. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jeremías 30:7. La mujer y el dragón. Una de las visiones que ilustran muy bien esa persecución es la de Apocalipsis 12, donde se nos dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12, 1, 6. En esta visión vemos que se nos habla de una mujer que estaba encinta, y que no es otra que la nación de Israel, pues aparece vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con 12 estrellas en su cabeza a manera de corona, lo cual significa el reino. Además, es algo similar a la visión que tuvo José, donde se veían los mismos elementos. Génesis 37, 9. También vemos que se habla de un niño varón que nacerá de la mujer, cuya identidad ha sido de gran controversia. No obstante, las dos teorías más acertadas son, primero, que se pudiera tratar de los 144.000 judíos que serán sellados por Dios y perseguidos por el anticristo, lo cual es una posición que tiene cierta lógica y base bíblica. Sin embargo, personalmente me inclino más por la segunda opinión, y es que este niño pudiera estar representando la llegada como tal del reino milenial de Cristo, el cual vendrá para establecerse en y para Israel. El descenso del dragón asimismo, en ese momento sucederá en los cielos una batalla terrible entre los ángeles de Dios y Satanás con sus demonios, la cual se describe así. Después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7-9. Sabemos que Lucifer, junto con un tercio de los ángeles, se rebeló contra Dios en algún momento de la eternidad, por lo cual él y sus seguidores fueron arrojados de la presencia de Dios al segundo cielo, donde está actualmente el trono de Satanás y suceden la mayoría de las batallas espirituales. Isaías 14, 12-14, Ezequiel 28, 13-16, Lucas 10-18, Efesios 6-12. Sin embargo, en el pasaje que acabamos de ver de Apocalipsis 12 se revela que en la gran tribulación habrá un segundo desalojo del diablo y sus demonios, porque serán expulsados del segundo cielo para que desciendan a la tierra literalmente. Esto traerá tanto caos a la tierra, que Juan escucha a alguien desde el cielo decir, «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Apocalipsis 12:12. La profecía de Apocalipsis 12 continúa así, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 13-17.
Este último pasaje revela que cuando el diablo descienda a la tierra con gran furia y vea que el plan de destruir a los judíos dentro de Jerusalén no funcionó, perseguirá entonces a Israel, pero Dios les guardará un lugar en el desierto donde serán protegidos por él, de modo que haya un remanente de judíos que no pueda ser tocado por Satanás y el anticristo. Será entonces cuando el diablo dirigirá su atención al resto de la descendencia de Israel a través de la fe, los cristianos que se quedaron en el rapto, pero que guardarán los mandamientos de Dios y testificarán de Cristo, a los cuales el anticristo matará, como ya vimos en la apertura del quinto sello. Más adelante veremos el desenlace final del juicio sobre Satanás. La restauración espiritual una vez que Israel haya reconocido que fracasó al poner su confianza en un hombre que los traicionó y los persiguió para matarlos. Entonces Dios comenzará a restaurarlos espiritualmente en medio de su angustia con el fin de que reconozcan a Jesús como Mesías y sean salvos. Recordemos que en la visión de Ezequiel 37 primero hubo una restauración de los huesos y la apariencia del ejército, lo cual fue un tipo de la restauración de Israel en 1948. Pero luego se habla de una segunda restauración, cuando sopló sobre ellos el Espíritu Santo para darles vida, Ezequiel 37, 9-10, y esto representa la restauración espiritual de Israel en la gran tribulación, cuando reconocerán a Jesús como Mesías para ser salvos. Esto es así porque, aunque Dios los restaurará para cumplir su pacto con Abraham y su descendencia, la salvación vendrá a través del reconocimiento del nombre que es sobre todo nombre, pues nadie puede ser salvo sin recibir a Cristo, aunque sea judío. Por lo tanto, Dios tocará sus corazones con el fin de que se arrepientan e invoquen a Jesús, para entonces ser salvos y restaurados.